Hola, bienvenido a la sesión 15 de los estudios nuestros en la primera carta de Juan. Ya estamos listos para concluir nuestra meditación en el capítulo 2 y nos vamos a dedicar por esta vez a los versículos 28 y 29. Juan ya está por concluir el tema del nuevo mandamiento del amor y las advertencias que nos ha dado acerca del espíritu anticristo prevalente en el mundo. Y del Espíritu Santo habla de él como la unción en nuestras vidas que nos da discernimiento. Ya vimos que la palabra unción en realidad es ungüento y que se refiere al mismo Espíritu Santo, no tanto como un sentimiento pasajero, una presencia, sino como algo duradero que nos da discernimiento espiritual en nuestra vida. Ahora está casi por empezar un tema nuevo. Algunos eruditos piensan que el verso 29 en realidad pertenece al siguiente tema que viene en el capítulo 3. Pero vamos a conservar la división dada en la mayoría de nuestras versiones. Recordemos que Juan y todos los escritores originales de las escrituras no usaban las divisiones como ahora en los tiempos modernos. Divisiones entre palabras, entre párrafos, etc. Para conservar el papel, ya sea papiro o pergamino, escribían letra por letra, sin espacios, sin números de versículos ni capítulos. Pero sí podemos observar, claro, cambios de tema y dirección en su argumento. Leyendo el 1 de Juan, capítulo 2, versos 28 y 29. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, también sabed que todo el que hace justicia es nacido de él. Si pudieran leer el texto como yo estoy leyendo, verían que tiene énfasis añadido, claro, en la palabra permaneced. En verso 28, Juan comienza, ahora hijitos. Aquí regresa el apóstol al término teknia, queridos o amados, como se ve en casi todas nuestras versiones, hijitos, término que expresa cariño más que falta de estatura o madurez. Y procede a repetir el primer mandamiento positivo de toda la epístola, permaneced, que acaba de decir en el verso 27. Ya nos ha prohibido amar al mundo, un mandamiento negativo, pero aquí es una orden positiva. Es cierto que algunas versiones lo ponen en el presente indicativo, en el verso 27, como algo que sigue siendo realidad. Permanecen ustedes. Pero el imperativo claramente está en la mente de Juan, en especial con la cláusula que sigue en el verso 28, introduciendo con la preposición ¿para qué? ¿Para qué debemos de permanecer en Cristo? Para que cuando Él aparezca, cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Me recuerda uno de los principales mandamientos que Jesús dio a los 12 mientras les compartía de su pasión, su corazón y su preocupación al terminar sus discursos con ellos durante la noche antes de su arresto. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio, capítulo 15, notemos los imperativos y en especial el uso de permanecer en las palabras de nuestro Señor. Juan 15, del 1 al 10, de la Reina Valera, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queríais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 10 veces, según lo que escribe Juan aquí, Cristo usa el verbo que se traduce permanecer, palabra que aparece como 120 veces en el Nuevo Testamento y que según el contexto particular, en todas estas 120 veces, lleva el significado de como aquí, permanecer, o también morar, residir, perdurar, esperar, o quedarse en sentido duradero. De las 10 veces aquí en Juan 15, 2 están en el modo imperativo plural, permaneced. 5 veces en sentido condicional con la palabra sí, que expresa una posibilidad contingente, que depende fuertemente de otro verbo o condición. 2 veces la usa como descripción presente del creyente que permanece en él. Una vez en el tiempo futuro, permaneceréis. Y eso también conectado con el sí condicional. Y una vez en la primera persona singular, permanezco, describiendo la relación entre él mismo y el Padre Celestial. No quiero dilatar mucho en esto de la gramática, excepto por 2 motivos. En el verso 6, el que en mí no permanece, en realidad debiera ser traducido como condicional. Si alguien en mí no permanece, si acaso alguien en mí no permanece, enfatizando la necesidad de la relación y la condición de estar en él y la posibilidad de no permanecer en esa relación. Y luego quisiera revisar la condición implícita en cada instancia del término, la proposición en. Preposición, perdón. Cristo enfatiza en mí, y lo repite 6 veces. En mí, en mi amor. Esa preposición, con razón, llega a grabarse indeleble en la memoria del apóstol Juan. Para él, no hay otro modo de vivir con éxito la vida fructífera que espera el Señor de los suyos. Y cuando lo pone en el contexto de lo que esperamos experimentar cuando Cristo venga para juzgar al mundo y a los suyos, cobra mayor efecto de seriedad. Permanecer en Cristo. Entonces es a la vez normal en la vida que tenemos por el poder del Espíritu Santo, al ser engendrado por Cristo mismo, visto en ese pasaje del Evangelio que nos describe como pámpanos, permaneciendo en la vid. Y al mismo tiempo, es parte de nuestra misma responsabilidad, pues se expresa tantas veces en sentido de mandato, permanecer, con la expectativa que se pueda acatar y cumplir. Todo énfasis está en esa relación, en esa condición de estar en Él, de permanecer en Él. Me llama la atención que no se trata tanto de estar cerca de Cristo, aunque estar cerca tendrá su relación y su necesidad en ciertos contextos. Tampoco significa solo seguirle, en especial como Pedro le siguió la noche de su arresto. Le siguió de lejos, no de cerca. Es cierto que Cristo nos manda llevar nuestra cruz y seguir en pos suya. Pero ahí en Juan 15 y aquí en Primera de Juan 2 se trata de algo más. Significa una condición viva y necesaria de mantenernos en Él, como Él está en nosotros. Es por esto, mis amigos y hermanos, que creo que algo falta al solo hablar de la vida cristiana como una relación personal con Dios.
es una verdad descrita por un joven escocés en el siglo XVII. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Y si quieres recibir el reto más grande de tu vida, consigue el libro, búscalo en internet, bajo el nombre de su autor, Henry Scougal. Henry Scougal, pero no la versión gratis. Hay que pagar por la traducción mejor. Y si esa vida, la vida de Dios en el alma del hombre, no se ve por sus frutos y sus características, entonces, ¿qué derecho tenemos de llamarnos verdaderos cristianos? Y una de esas características de la vida misma de Dios es la confianza y la ausencia de vergüenza al anticipar la venida de Cristo. Con humildad, con el apóstol Juan podemos decir que esperamos su venida con gozo, con valor, porque permanecemos en él. Y el verso 29 que concluye el capítulo, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Da en el blanco al identificar la realidad de haber sido engendrado por Cristo, el justo, en la vida del creyente que permanece en él como una vida justa, que hace justicia. Esta es la realidad que nos dará la confianza en el día del juicio, en la venida de Cristo. No confiamos en nosotros mismos, sino en la misericordia de su gracia, que nos transforma a su imagen y produce en nosotros la vida justa que Él mismo espera. No se vale esconderse detrás de la excusa prevalente que, aunque perdonados, seguimos siendo pecadores. Juan no estaría nada de acuerdo con esa confesión. Ya nos dijo que la sangre de Cristo no solo perdona, sino nos limpia de todo pecado. Y este texto, 2:29, aparece en nuestra serie de las 7 señales del nuevo nacimiento que presenta Juan en esta carta. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Que de verdad hemos nacido de nuevo y poseemos la vida eterna. En primer lugar, por el fruto de la justicia en nuestra vida. Tan cierto como cualquier cosa que sabemos por la ciencia de los sentidos físicos y la inteligencia que Dios nos ha dado. Juan nos asegura de esta verdad, sí, si permanecemos en Cristo. Y también es cierto que el verso 29 introduce el tema que Juan va a seguir desarrollando en el capítulo 3, pero por lo pronto sirve como la conclusión del asunto de qué significa permanecer en Cristo. Y de nuevo te pregunto, ¿permaneces así en la experiencia tuya? Pienso que la mayoría de los que escucharán este tema me podrán decir que son creyentes en Cristo y que desean consagrarse a una vida justa, perdonado, limpiado, creciendo en la gracia de Dios, confiando en Él por la santidad que te ha prometido. Pero si no puedes decirlo con confianza, si no tienes la certeza de estar en Cristo, te pido que ahora mismo te dirijas al Señor, pidiéndole perdón y limpieza en tu alma. ¿Estás seguro que todo pecado está perdonado? Toda tu culpa Dios te ha remitido. Te ha aceptado en su familia con los brazos abiertos y te ha contado como justo por la fe. No tiene que ser la primera vez que lo hagas. Si todavía hay dudas, si todavía no tienes esa certeza, ¿por qué no asegurarte ahora de su aceptación, de esa justificación por la fe? Cristo te espera, diciéndote, ven a mí, tú que estás cansado y cargado de pecado, que yo te haré descansar. Parafraseando Mateo 11:28. Podrás experimentar la realidad de una vida nueva, perdonada, limpia por la sangre del Señor Jesucristo. Solo tienes que decidir echarte a su misericordia, arrepentirte de todo pecado del pasado y confiar que Él te recibe por la fe y te da esa vida eterna que te ha prometido. Y si ahora has dado ese paso, me gustaría recibir un mensaje tuyo. Lo puedes hacer al responder a este video aquí en mi canal en YouTube. Intentaré estar al pendiente. Dios te bendiga y te guarde en el camino de la fe.
Y si ya eres cristiano y deseas vivir permaneciendo en Cristo, te presento el imperativo mismo del apóstol San Juan. Permaneced en Él. Es tan sencillo y tajante como la decisión de un momento, pero tan permanente como un caminar con confianza y humilde valor. Quiere decir, una entrega entera, pidiendo tu completa limpieza de corazón, la santificación de toda tu vida. Síguele con gozo, esperando su misma santidad en el poder del Espíritu. Te llenará de su misma paz y podrás decir con muchos hoy día, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No hemos terminado la carrera todavía, pero seguimos corriendo, permaneciendo unidos a Él, en realidad en Él, porque en Él y solo en Él hay la vida que se llama vida eterna. Y solo es por permanecer en Él que puedes ver el fruto de la santidad en tu vida. Ya veremos más acerca de esta preciosa realidad. Dios te bendiga y seguiremos nuestro estudio con la confianza que la inspiración de su Espíritu podrá erradicar todo el mal del corazón, sumiso y rendido a Él. Amén. Soy tu hermano en Cristo, Leroy Lindsay, y me despido con el deseo que todos podamos en realidad permanecer en Cristo y en su amor. Hasta la próxima.